11 y 8 minutos en toda la República Argentina. Tenemos la transmisión en vivo y en directo por la RZ Radio en todas sus redes sociales, incluyendo Facebook también, YouTube también, perdón. También pueden comunicarse al 11 22 62 77 28 para poder hacerlo vía WhatsApp. Cluseta Radio en todas sus redes, también en vivo. Esta cortina amerita un poco, y la verdad es que el tema, no sé si... A ver, el tema del día de hoy para esta entrevista, para esta nota que ya tenemos conectada y ahora voy a presentar, refiere a algo muy bueno por un lado, que es poder charlar esto o charlarlo y poder discutirlo, escuchar opiniones, obviamente de gente especializada en el tema. Ya les voy a decir qué es. Por otro lado, me da mucha tristeza haber leído esto hace un tiempo en el diario, en los periódicos, en uno de los tantos periódicos que tenemos aquí en Buenos Aires, y leer que la educación no está siendo como tendría, ¿no? Por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires, La Rioja, Tierra del Fuego, tienen la mayor proporción de alumnos que culminan sus estudios en el tiempo esperado, es decir, en el correr de los 12 años. Leo esto como bases, como tips de lo que vamos a empezar a hablar ahora, ¿no? A ver, de cada 100 estudiantes que empezarían la primaria, solo 53 llegan al último año de la secundaria. Y apenas 16 logran niveles satisfactorios de aprendizaje en lengua y matemática. Ustedes entienden lo que estoy diciendo, ¿no? Uh-huh. Estamos comunicados, perdón por la introducción larga, profe, doctora, ahora le vamos a decir, pero Amanda Martínez está con nosotros, que es docente, legisladora porteña y secretaria gremial de ADEMIS. Buenos días, Amanda. Federico Rovira te saluda. Buenos días, Federico, y a todos y a todas. ¿Cómo están ustedes? Bien, Hola. Perdóname, insisto en la introducción un poco excelsa, pero me parece que es un tema en el cual tenemos que abordar y largo y tendido, ¿no? Mira, las informaciones periodísticas, que en realidad tienen que ver con investigaciones del Observatorio Argentino por la Educación, revelan algo ya muy extendido hace al menos unas décadas en la Argentina, que es el deterioro o la crisis educativa, y ahí mezclan dos variantes, ¿no?, para poder sacar esta conclusión que vos señalabas sobre la terminalidad educativa y el nivel de aprendizajes. Bueno, justamente lo que incorporan es un análisis de las provincias respecto a quienes inician y quienes culminan la primaria y la secundaria sobre todo, y después el aspecto de las evaluaciones que dan cuenta del manejo de ciertos contenidos, sobre todo en dos áreas específicas, en matemática y letras, ¿no? Prácticas de enseñanza en la lengua. Estas dos cosas para mí no son novedosas. El segundo aspecto es que se siguen profundizando el deterioro educativo, pero yo discrepo con, las conclusiones de esta investigación, porque ponen el acento en el formato de la escuela media como el responsable de este fracaso o abandono escolar, sobre todo, insisto, en el nivel medio. Yo creo que obedece a causas más profundas, que no tiene que ver estrictamente con el formato, porque nosotros cuando hablamos de formatos de la escuela media, no podemos remitirnos a una escuela de principio del siglo XX que formaba estrictamente para la continuidad de los estudios superiores. La escuela media ha cambiado mucho y sobre todo en las últimas décadas se han modificado los contenidos a enseñar, reforma tras reforma, y yo creo que fundamentalmente el fracaso o la deserción escolar obedece en primer lugar a un nivel de pobreza y de miseria que impacta, complejiza la tarea educativa desde el punto de vista de los estudiantes, simbólica y culturalmente hablando, y desde el punto de vista de la escuela y la labor docente. La tarea educativa está sumamente complicada. El segundo aspecto es los diferentes gobiernos respecto a los presupuestos educativos. Si uno mira a lo largo, insisto, de las últimas décadas, los presupuestos destinados a la educación pública, atendiendo esta situación de impacto de la pobreza y la miseria, no han dado cuenta de un reforzamiento en las jornadas completas, en el acompañamiento de las trayectorias escolares particulares afectadas por esta situación socioeconómica y desigualdad social. Y en tercer lugar, el problema de que los contenidos, como decía anteriormente, han sido adaptados una y otra vez a partir de reformas educativas que en realidad devaluaron los contenidos a enseñar. Hoy
se aprende menos en la escuela, pero miremos a los contenidos, que nos tienen que interesar de qué es lo importante para enseñar en la escuela. En general son contenidos más superficiales, adaptados a las necesidades de un mercado laboral caracterizado por la tercerización y la precarización laboral. Es decir, no son contenidos integrales, universales, que apuesten a que, bueno, el estudiante, culminados sus estudios secundarios, pueda adoptar una visión crítica del mundo que la rodea, digamos, tener elementos para poder o insertarse en el mercado de trabajo o continuar sus estudios superiores. Eso no es así, pero no es responsabilidad, creo yo, del formato de la escuela. Este es un aspecto que quería un poco problematizar respecto a estas investigaciones que se han divulgado. Bien, a ver, entonces, Amanda, para que doña Rosa y don José lo entiendan un poquito más lisa y llanamente, desde hace años que las reformas educativas que se han hecho básicamente no sirven, o no están dando el resultado, o no fueron apropiadas, o no sumaron a la educación en Argentina. Hasta ahí la traducción es muy escueta, ¿no? Pero está bien. Después, lo que genera un poquito estos datos que yo tiraba, algunos de estos datos que yo tiraba al principio, a modo de introducción, como por ejemplo la deserción escolar, o que pocos alumnos llegan a hacer los 12 años entre primaria y secundaria, que se estiman que tendrían que hacerlo, no solamente viene de la mano de una cuestión desde la casa, sino desde la casa, de la familia, sino que viene también de un empobrecimiento en la media de la educación, es decir, en los contenidos, en cómo están dados también, ¿o no? Claro, es que yo creo que las reformas que se fueron aplicando justamente cumplieron su objetivo, que es degradar la educación, adaptándola a la economía constantemente en crisis. Perdóname, ¿se lo atribuís a alguna cuestión política en particular, a algún candidato político en particular, o se lo atribuís a una decadencia que estamos teniendo nosotros societariamente sin tener ninguna intención política en todo esto? Yo creo que varios gobiernos continuaron o no revirtieron esa tendencia, ¿no? Claro, que al menos desde fines de la década del 60, 70, para hablar a grandes rasgos, profundizándose en los 80, en los 90 ni que hablar, en toda la región, sí, sucedieron una serie de reformas simultáneas. Uno puede leer los papers de los organismos internacionales de crédito que recomiendan efectivamente estas reformas, dando cuenta de que no es necesaria una educación integral, sino más bien arial, con contenidos acotados, con titulaciones intermedias, no mirando a el egresado como alguien que pueda continuar sus estudios superiores, sino que se pueda adaptar rápidamente a un mercado laboral. Claro. Entonces uno tiene que mirar cómo la educación cumple una función social en el sistema económico en el cual se inserta, y ese sistema económico en crisis permanente, bueno, fue reformando la educación a sus necesidades, y por eso hoy llegamos a un nivel en el cual, combinado, insisto, porque hay, digamos, múltiples causas, con el aumento de la pobreza, la desigualdad social, la pérdida del presupuesto educativo, las condiciones en las cuales se enseña y se trabaja en la escuela pública, bueno, generan estos resultados realmente alarmantes, que, insisto, no son nuevos, y que no pueden solamente atribuirse, por lo menos eso entiendo yo, a un formato de escuela, porque claro, ese formato de escuela ya se modificó durante estos años. Claro, ya está. Ya el cambio estuvo hecho, claro, y no dio resultado, exacto. Rubén. Amanda Rubén te saluda. Hace poquito en la legislatura porteña estuvo la ministra Acuña. ¿Cómo fue esa experiencia? Yo vi algo en redes, pero bueno, quería que me cuentes vos. Bueno, vino hace mucho tiempo que no venía la ministra, sí, la habíamos citado varias veces para interpelarla. Ustedes imagínense, 2 años de pandemia durísimos, sí, donde también el debate educativo ocupó un aspecto central del debate público, y ella nunca vino a la legislatura, como sí vinimos los legisladores, a, bueno, plantear toda una serie de iniciativas para enfrentar lo que estábamos viviendo, de que miles y miles se quedaban afuera. Claro. Nosotros nunca dejamos de denunciar esta situación. Sí, sí. Creo que Acuña después lo utilizó demagógicamente, ¿no es cierto?, con fines más
políticos electorales, pero nosotros sí veíamos que en las escuelas se nos estaban yendo las chicas y los chicos, Claro. porque no tenían computadora, porque no tenían acceso a Wi-Fi, porque no llegábamos a establecer un vínculo pedagógico sin recursos. La ministra vino, pero vino a presentar un proyecto que está en tratamiento actualmente de reforma al Estatuto del Docente, y nosotros aprovechamos esa oportunidad para, bueno, discutir un poco cuál es la orientación de la educación en la Ciudad de Buenos Aires, altamente privatizada, con un presupuesto que año tras año desciende en la participación total del presupuesto, se subejecutan partidas presupuestarias, y bueno, le hicimos toda una serie de señalamientos naturalmente sobre el proyecto en cuestión, que a nuestro entender es una reforma laboral encubierta, desde el punto de vista de los derechos laborales de los docentes es regresiva, y que no viene, esto es muy importante, no viene a mejorar aspectos digamos, educativos que las escuelas reclaman, como la creación de nuevos cargos, Claro. para atender a las particularidades, a la situación social, bueno, que recién yo describía brevemente, como cargos nuevos para acompañar las trayectorias educativas. No hay cargos para los que se dedican a la educación sexual integral. Esto es un reclamo de hace mucho tiempo en las escuelas, esa pura voluntad de las docentes y de los docentes, entre otros temas como, bueno, las condiciones de trabajo de los docentes. Acuña no dio ningún tipo de respuestas, para mí fue muy floja en su argumentación, y bueno, ahora estamos en pleno debate en legislatura de ese proyecto que adelantamos, como ya lo plantea la propia ministra, nosotros vamos a rechazar. Amanda, a ver, desde tu punto de vista, por lo vivido, por lo que vivís, por los cargos que tenés, por dónde estás y por lo que recién decías, de tener la llegada a quien tienen. Y decía, y lo nombraba recién, está muy privatizada la educación. ¿Eso es bueno o es malo para la educación en sí? Claro, el 50% del sistema educativo en la Ciudad de Buenos Aires está privatizado, y eso, si uno mira la tendencia en los últimos años, viene creciendo. Es, desde nuestro punto de vista, negativo, en el sentido de que se vuelcan más recursos del Estado a subsidiar las escuelas, y entonces el Estado no se hace responsable del sostenimiento de las mismas y queda a cargo de empresas, que, bueno, obviamente hacen su negocio. Además, el financiamiento que recibe por estudiante de parte del Estado en las escuelas privadas, teniendo en cuenta que además debe sumarse a la cuota que se le cobra a las familias, es mucho mayor de lo que destina el Estado en una escuela pública. Y hay entonces, ¿qué se genera? Una diferenciación social al interior del sistema educativo cada vez más profunda, con escuelas pobres, escuelas ricas. Depende a qué escuela uno puede acceder, va a tener un resultado educativo u otro. O sea, entonces, para entenderlo, ¿no? A ver, yo soy uno de los tantos padres que están con una nena de 5 años, en donde va a empezar el año que viene la primaria, y estoy en esa dicotomía. Yo me crié en escuelas públicas, en universidad privada, por la carrera que elegí, no por otra cuestión, en su momento, pero yo tengo esa dicotomía de decir, yo quiero mandarlo a público, pero hay cosas que me tiran a privado, como hay cosas que también me tiran más a público, a la escuela, a la educación pública. Entonces, por eso yo entiendo la situación presupuestaria y lo que genera socialmente y con el tiempo y todo esto. Pero educativamente, ¿valen tanto una privada como una? No importa en términos económicos, hablo en términos educativos. Bueno, ¿Me explico, Amanda, lo que digo? ¿O sí, estoy siendo un poco...? Los recursos que tiene una escuela privada respecto a una escuela pública, me refiero a recursos materiales, recursos tecnológicos, actividades extraprogramáticas, jornada completa. Si partimos del financiamiento que recibe una y otra, no va a ser lo mismo una escuela pública o privada. Desde el punto de vista de los conocimientos, el aprendizaje, yo le doy un valor muy importante a la escuela pública. Los docentes somos los mismos de escuela pública o escuela privada, y hay una democratización del conocimiento, una circulación del conocimiento en la escuela pública muy diferente a la que existe en la escuela privada, donde ya hay una segmentación social determinada. Allí y no existe esta pluralidad que existe en la escuela pública. Por supuesto, entiendo la preocupación de las familias
al momento, como vos señalás, Claro, particularmente de difícil, definir una u otra oferta escolar, en el sentido que uno quiere lo mejor para sus hijas, claro, sus pero hijos. perdóname, Amanda, pero aparte de todo esto, no podemos dejar de ser seres humanos y metemos un montón de cuestiones que te taladran la cabeza. Es como mirar noticieros, es decir, vos terminás no sabiendo a quién, cómo y qué decisión tomar. ¿Por qué? Porque te vienen unos y te dicen, no, porque en la escuela del Estado no vas a tener clases, porque van a ser sin preparo, porque en la escuela privada lo van a educar menos porque son clientes, porque... Entonces uno, como padre, yo no sé si vos sos madre, que creo que sí, no lo sé, Amanda, pero uno queda en esa encrucijada en donde no sabes qué es mejor para tu hijo. Mira, por eso yo creo que la escuela debe ser pública, gratuita, laica. Yo también lo considero. Yo también. Con financiamiento del Estado, donde, bueno, se vuelquen esos recursos para las mejoras de infraestructura, recursos tecnológicos, materiales, educativos en general, y no se los dé o tercerice a partir de empresas. Las empresas, naturalmente, su fin es el lucro y la ganancia, y por lo tanto así consideran también la educación. Claro, el tema es que una empresa privada se levanta y se va, si le va mal, y se hace cargo el Estado en ese caso, muchas veces. Entonces claro, no tiene mucho compromiso eso. Claro, entonces desde el punto de vista, digamos, del conocimiento, de la educación pública, digamos, tiene un valor y una tradición, e insisto que somos los mismos docentes los que estamos en la escuela pública y privada, no hacemos la diferencia. Muchos de nosotros, cuando empezamos a trabajar, recuerdo, yo trabajaba en la escuela pública y privada, yo no hacía ningún tipo de diferencia. Luego ingresé completamente a la escuela pública, que defiendo, y también compruebo diariamente el esfuerzo con el cual se sostiene esa escuela pública, los estudiantes, los docentes y las familias, y por eso el financiamiento yo creo que tiene, y el presupuesto, ¿no? Tiene que estar en primer lugar de interés del debate, porque es lo que hace a que una escuela pueda brindar todo el acompañamiento y, digamos, y todos los recursos al servicio del aprendizaje y de la construcción del conocimiento de las niñas, de los niños y de los adolescentes. Insisto que las empresas privadas, bueno, como buscan su ganancia, digamos, no está en el centro de sus preocupaciones la construcción del conocimiento, sino la búsqueda, digamos, de clientes. Siempre fue así, y, digamos, esto se fue incrementando durante los últimos años al calor de la privatización. Entonces, podría citar acá un montón de ejemplos, pero bueno, no se trata de una u otra escuela, sino que me parece que también atendiendo a las familias trabajan muchas horas, necesitan también un lugar de cuidado y aprendizaje. La escuela privada puede brindar un montón de infraestructura escolar, por ejemplo, que la escuela pública muchas veces no la puede brindar. Lamentablemente, lamentablemente. Yo coincido con todas tus apreciaciones, pero quiero que, insisto, doña Rosa y don José entiendan cuál es el abanico al que estamos nosotros abiertos cuando hablamos de educación. No, como sociedad, lógico que... Bueno, no sé si es lógico, pero desde mi punto de vista coincido plenamente con el tuyo, con el de Rubén, que tiene que ser escuela pública, que todos tenemos que tener acceso, como la salud, todos tendríamos que tener acceso a la salud. Pero también uno va creciendo y tenés este tipo de situaciones en las cuales no sabés por dicotomía qué elegir, y la verdad que te encontrás decís, pero si yo pienso esto, ¿por qué dudo? Y bueno, hay muchas circunstancias en la sociedad en las que te llevan a esta duda. No estoy justificándome, pero sí estoy diciendo que existen este tipo de cosas. Bueno, no solamente de la educación plena, Sí, por eso creo que el problema de las condiciones en las cuales se desarrolla la tarea y el aprendizaje educativo es clave para defender entre las familias que consideramos que la escuela pública, digamos, tiene que ocupar un lugar central, digamos, como propuesta educativa para el conjunto de la población. Claro que sí. Muchas veces nosotros tenemos proyectos vinculados a justamente esto, la infraestructura, el problema de los comedores escolares, el problema de la tecnología, de los recursos materiales. En la medida que se le saque eso a la escuela pública, naturalmente va a ser algo que las familias valoren al momento de elegir
eventualmente una escuela privada. Sí, sí, sí. Claro. Pero bueno, eso es un costo para las familias y a su vez es algo que está subsidiando el Estado y le está de alguna manera sacando a la escuela pública. Claro. Que son Amanda, recursos que no van a la escuela pública. Tal cual. saliendo un minutito de la educación, vos es tu primer mandato, ¿no? Como legisladora. Sí. ¿Y sí. cómo te ves? ¿Cómo te está yendo? Bueno, ¿Qué te me ha encontraste? tocado un ¿Querés momento de aprovechar para pandemia Sí. y por lo tanto hay poca actividad. Ujú. Aunque déjeme decirle, tampoco esta legislatura se caracteriza por mucha actividad. Claro. Nosotros siempre denunciamos muchas veces que las comisiones no funcionan, Sí, que las sesiones no tocan los problemas verdaderos de las porteñas y los porteños, sí, sí. que digamos se dedican a otro tipo de agenda, pero nosotros desde Frente de Izquierda, bueno, como vinculamos mucho a nuestra actividad parlamentaria, a la actividad cotidiana que tenemos en nuestros lugares de trabajo, estudio en los barrios, hacemos todo un esfuerzo para que esos reclamos, para que estos planteos ingresen a la legislatura y bueno, esperamos representarlos de esa manera en cada una de las instancias en las cuales nos permite adentro de la legislatura, que insisto tiene límites muy concretos, ¿no? Claro. Porque la legislatura prácticamente no tiene temarios que representen los problemas de los laburantes, ¿no? De la juventud, Sí. de lo que pasa en los barrios, y bueno, creo que la garantía que el Frente de Izquierda también esté representado en la legislatura es que justamente se pueda hablar, discutir e incluso tratar iniciativas al respecto, porque si no nadie hablaría de eso, nadie daría una batalla acá dentro de la legislatura por todos estos aspectos, porque prácticamente que los bloques mayoritarios en general se ponen más o menos de acuerdo Claro. en algunas que otras instancias y declaraciones, a pesar de algunos choques y diferencias que obviamente existen, Sí. pero que en la agenda legislativa no se expresan, Claro. no se expresan, entonces, bueno, nosotros damos la batalla acá, adentro, afuera, Claro. y bueno, desde nuestro lugar creo que es importante estar representados, porque si no, insisto, no, la agenda de las trabajadoras y trabajadores de la Ciudad de Buenos Aires acá no estaría presente. Ujú. Claro. Amanda, la verdad es que a mí me deja preocupado todo esto, me deja preocupado para un futuro. No puede ser que no tengamos bases concretas de aprendizaje. No puede ser que... A ver, hoy hablábamos un poco en chiste y en serio sobre lo que es el patriotismo, que algunos podemos llegar a pensar que es una avanzada del fascismo de los primeros tiempos de colonización y otra simplemente que es algo que uno quiere y a donde quiere vivir. Pero realmente me da mucha lástima encontrar estos tópicos en donde realmente no tendríamos que estar discutiendo. Tendremos que estar discutiendo cómo mejorarlo, no por qué está tan mal y cómo poner bien a la educación, ¿no? Pero bueno, espero realmente de corazón que se logre contar con nuestro apoyo para lo que necesiten, desde el medio, desde este lado, y bueno, para adelante. Amanda, Hola. ahí estás ahí. ¿Me escuchabas lo Te que perdí al dije? final. Ah, bueno, no, y decía que contá con nosotros para todo este proceso en lo que podamos ayudarte desde el medio, desde nuestro lugar, desde acá de la RZ, desde Cluseta Radio, para poder mejorar todo esto. Bueno, muy agradecida por el intercambio y nosotros desde nuestro lugar seguiremos acá dentro y fuera de la legislatura luchando, por lo menos a mí en lo que me toca personalmente, como profesional, como docente, pero también como legisladora, bueno, en defensa de la educación pública y de las y los trabajadores de la educación, que es algo que me apasiona, con la cual estoy muy comprometida hace muchos años. Así que, bueno, gracias por este intercambio y seguimos en contacto. Los agradecidos somos nosotros. Muchas gracias. Un beso grande. Amanda Martín, docente, legisladora porteña y secretaria gremial de ADEMIS. Es realmente, yo le digo, me baja muchísimo pensar estas cosas, porque en entrevistas o en notas como estas, no puedo evitar por dentro ponerme mal, no puedo evitar ponerme, digo mal, es decir, no tenemos una educación fuerte, nuestros hijos no sabemos cómo van a terminar siendo educados, nosotros tenemos que dar más como padres siempre, esto es siempre, pero tenemos que estar mucho más compenetrados en lo que es la educación con nuestros hijos que en realidad tendríamos que estar tranquilos de la educación que reciben, como quizás en su momento se quedaban tranquilos nuestros padres. Está bien que era otro el nivel
de conocimiento e ignorancia, es decir, tus padres como los míos, Rubén o Silvana, quizás tenían una ignorancia un poquito más grande en la que decían, bueno, no importa dónde vayan, que estudien y punto, porque ellos directamente no tenían esa educación, o no llegaron a tener la misma calidad de educación. Pero nosotros que sí tuvimos educación, más allá de que nos acordemos cómo dividir en una hojita o usar la calculadora, ¿está? Más allá de eso, digo, tenemos un poquito más de conocimientos. Sí, sí, obvio. Y si, al momento de ser padre y todo eso, te genera un tema, de una dicotomía en la que decís, la puta madre, ¿qué elijo para qué es lo mejor? Tenés a uno que te come la cabecita, que hay paros, pero decís, no, a ver, a mí me importa 3 carajos si tienen paros, si la educación es buena. Claro. Pero también, para que sea buena, tiene que haber continuidad. Son muchos los factores. Espero hayamos ayudado en algo.